Gracias a Dios por darnos otro día, pero es mejor darle gloria porque estamos en su casa, porque es mejor en su casa que allá afuera. Allá afuera está muy caliente. Esta mañana vamos a estudiar la palabra, pero yo le puse al título de esta enseñanza, recordando las misericordias de Dios. Porque esas son las que nos deben de mantener en la fe y en la esperanza y en el caminar con Cristo. El salmista en el libro de Salmos, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 117. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por tu Espíritu Santo. Lo invitamos para que Él nos guíe, Él nos prepare, Señor, para recibir tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el pan de vida, el pan que necesitamos diario, Señor, porque sin ese pan, Señor, nosotros no estaríamos en tu presencia. Pero gracias, Señor, por tu Espíritu y por tu palabra, y especialmente por lo que Jesús hizo en esa cruz, porque por esa cruz, Señor, nosotros estamos aquí dándote alabanza y gloria y listos para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia nos dice en el Salmo 117, versículo 1, vamos a leer los dos versículos, ese es el capítulo más chico de la Biblia. Dice: alabar a Jehová naciones todas, no dice alabarlo nosotros, dice naciones, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Gloria a Dios. Muchas veces, nos preguntamos en situaciones que llegan o vienen a nuestra vida, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Porque déjeme decir, el propósito del enemigo que tenemos aquí en la tierra siempre quiere alejarnos o quitarnos de nuestro corazón o de nuestra mente lo que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso el salmista, a pesar de que a los 16 años Dios lo llamó, Dios lo ungió para ser rey, él no vino a tomar la posición que Dios le había dado a través del profeta hasta después de 17 años. ¿Cuántos de nosotros nos dice Dios: yo te amo, yo estoy contigo? Y al salir de aquí o a la primera situación que encontramos, olvidamos lo que Dios nos dijo. No, lo que Dios nos dice no es, yo siempre lo comparo con el microwave. Yo cuando quiero un café o quiero algo rápido, voy y meto lo que quiero al microwave y está listo en segundos. No, la palabra de Dios a veces, Dios obra en muchas maneras y en muchas formas, pero nunca obra a nuestro deseo de nuestro corazón. Pero Dios es fiel y sus misericordias permanecen para siempre. Hay dos razones para alabar a Dios. Una es por su misericordia y otra es por su fidelidad. Dios es fiel. Dios es grande y poderoso. Dice que para Él nada es imposible. A veces nosotros decimos: no, esto yo creo que Dios no me lo va a conceder o no lo va a hacer. Él lo va a hacer cuando usted, como estábamos ahorita viendo el Salmo 37, versículo 4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Tenemos que comprender y entender que Dios es real y que Dios existe y que sus misericordias son eternas, es lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que seguir en la palabra cada día y estudiar la palabra, porque
Bueno, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted va a creer? ¿Qué es lo que usted confiesa? Tenemos que confesar ahora como creyentes la palabra de Dios. La sintamos o no la sintamos, o la creamos o no la creamos, pero la palabra, si usted la confiesa, un día va a traer el resultado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hay en unos capítulos atrás el versículo de Salmo 106, versículo 1, dice: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No es hoy, no fue ayer, ni es mañana, es a hoy. A hoy es la misericordia fluyendo a través de nosotros. Yo a veces amanezco como que no me siento que estoy aquí en esta tierra. A veces ya me siento que ya estoy, no sé en dónde. Pero déjeme decirle, cuando comienzo a abrir mi boca y a leer la palabra de Dios, vuelvo a entender quién soy y en dónde estoy y para qué estoy. Dios nos tiene aquí con un propósito. Dios, después de haber ungido a David como rey, su propósito no cambió, a pesar de que David, si lo leemos allá en Primera de Reyes, cuando él caminó y fue un siervo de Saúl. Saúl no fue muy grato con él, no fue muy amable con él, pero sin embargo, él nunca bajó la guardia. Él nunca descartó lo que el profeta Samuel fue a ungirlo, o sea, la unción que el profeta le dio. Él creyó que Dios lo iba a usar y le iba a dar lo que él le prometió. Sin embargo, vemos a través de las escrituras que a través de David, Saúl ganó muchas batallas. Entonces, es bueno leer la palabra, es bueno tener comunión con otros de la misma fe, porque eso nos van a ayudar a caminar esta vida. A veces la vida es placentera y a veces es difícil. Pero con Dios y con sus misericordias, nosotros vamos a triunfar. Usted dirá, bueno, pues así como vamos y así como oyemos cómo están las situaciones, déjeme decirle, usted olvídese, la Biblia dice que no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta 100% en el trono de Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios y tenemos que caminar con Dios, porque cuando nosotros hacemos eso, déjeme decirle, las cositas que pasan no son nada. Cuando el profeta Elías le llegó el criado y le dijo, Señor, el lugar donde estamos está rodeado de ejércitos. Dijo, no te preocupes. Dice, son más los que están con nosotros que los que tú has mirado. ¿Y qué hizo Elías? Le dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea lo que yo le estoy hablando. Dice que cuando Dios le abrió los ojos al siervo, se maravilló y no temió. Así nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros y que ninguna cosa, es lo que dice la palabra, ninguna arma que se levante contra nosotros prosperará, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí vamos a pasar dificultades, sí vamos a ver días difíciles, pero cuando usted se sostiene en la misericordia de Dios y en la palabra de Dios, son cosas pasajeras. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Hambres?
enfermedad? No. En todo esto soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando ponemos eso en nuestro corazón, todo lo que pasa allá, nosotros no vamos a sentir ni a afectar nuestro caminar. Porque sabemos quién está con nosotros y quién pelea por nosotros. Salmos 108. Estoy en el libro de los Salmos porque, como le digo, David se le prometió un reino, pero para llegar y tomar posesión de ese reino, tuvo que caminar sobre tantas cosas, y no fueron cosas buenas, fueron cosas en las cuales le desearon y lo emboscaron para darle muerte. Es igual para nosotros. El enemigo quiere emboscarnos cada día para tumbarnos y quitarnos de la fe en Jesucristo. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, déjame decirle, puede hacer cuántas cosas. Yo a veces me pongo a pensar y digo, cuando me pongo a ver la Biblia, recuerden Mateo, cuando allá el capítulo 4, cuando el diablo llevó a Jesús a la tentación, al monte de la tentación. ¿Cómo peleó Dios o Jesús esa batalla? Con la palabra. No hay otra cosa mejor que pelear nuestras batallas con la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Salmo 108, versículo 4. Dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tus benevolencias, para con tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Dios siempre, aunque nosotros o el enemigo nos diga, no, tu Dios no te oyó, tu Dios no te quiere, tu Dios no te escucha. Dios nos escucha, y por eso David siempre, él aclamaba a Dios, porque sabía que en él había salvación, en él había victorias, y por medio de él todas las cosas de esta tierra no prevalecerían delante de él, porque Dios estaba con él. A través de la palabra y a través de cada versículo, nosotros encontramos cómo obra y cómo trabaja Dios. En el libro de Efesios, recordemos que Pablo, aunque fue un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, Dios lo usó tremendamente. Y a través de sus escritos, a través de sus cartas, Pablo siempre nos exhorta y siempre nos anima y nos conforta y nos dice quiénes somos. A veces, como decía mi pastor, a veces nosotros nos bajamos a un nivel tan bajo que creemos que no valemos nada. Él decía, la gente siempre dice, o el cristiano siempre dice, pobrecito de mí, yo no soy nadie. No, usted es algo, usted es grande, usted es poderoso cuando está en la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando usted disfruta vamos a decir, los triunfos o las bendiciones, no diga, yo me lo merezco. Yo voy todos los domingos a la iglesia, yo canto en el coro, yo danzo, bueno, le ponemos al Señor tanto. ¿Qué dice el Señor? Eso no es nada.
Porque todo lo que tú haces, según para mí o para mí, lo haces por medio de mi Espíritu Santo, porque por Él nosotros somos salvos y nosotros somos hijos de Dios para alabanza y gloria de su nombre. Tenemos que entender que Dios siempre nos ha dejado un legado, y el legado no es solamente por un momento o solamente los domingos, sino cada día, porque Él vive, y si nosotros vivimos, nosotros deberíamos de caminar con Él. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios lo llamó de una ciudad pagana, de una ciudad, vamos a decir como la nuestra, donde vivimos ahorita en estos tiempos, donde toda la maldad había. Pero cuando Él llamó a Abraham, lo llamó para sacarlo de esa tierra donde no había bendición. Lo sacó de una tierra de los caldeos para llevarla a una tierra de bendición. Y la Biblia dice que a través de Abraham, Dios bendijo a todas las naciones que se acercaran por medio de la fe de Abraham. Por eso la palabra de Dios debemos de creerla por fe, porque por la fe Dios nos ha puesto todo lo que vemos, y todo lo que es o lo que tenemos existe solamente por Dios, y lo tenemos por Dios. No diga usted, bueno, pues yo tengo tantos estudios o tengo tanto. Muchos dicen en el mundo, mucha suerte. Déjeme decir, eso no es suerte, es la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Por eso, ahí en el libro, un libro menos para atrás, en Gálatas 3, versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti será benditas todas las naciones. O sea, toda lengua, toda nación, cuando son de la fe de Abraham, aquel que Dios escogió, y aquel Abraham que Dios sacó de la tierra de los caldeos, ese mismo Dios a través de Abraham nos bendijo a nosotros. Nosotros no éramos ni de la promesa, y mucho menos de recibir las promesas de Dios. Pero cuando creímos en Abraham, el padre de la fe, nosotros hemos entrado a las promesas de Dios. Pero no las esperemos, como le decía antes, de hoy al salir afuera. ¿Por qué? Porque a veces eso engrandece, y eso no le da gloria a Dios. Por eso Dios a veces obra de formas diferentes. Dios podía haber quitado al rey Saúl después que desobedeció, y poner a David. Pero Dios a veces, a través del caminar, nos está moldeando. Por eso cuando Dios sacó a Egipto, a los israelitas de Egipto, Él los podía haber metido a la tierra prometida, así como los sacó o los pasó del Mar Rojo. Pero sin embargo, Él quería probar, y para que ellos dejaran todo lo que traían de Egipto. A veces nosotros no queremos dejarlo del mundo, pero sí queremos recibir las bendiciones de Dios. Tenemos que dejar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque son temporales. Traen placer por un rato, es cierto, pero el día de mañana, ¿dónde están? No. Por eso dice, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, o sea, nuestra estancia o nuestra
no es de aquí, es de arriba. Por eso otro versículo dice, busquemos las cosas de arriba, no las terrenales, porque las terrenales van de paso. La Biblia dice que Dios un día va a desaparecer esta tierra, estos cielos, para establecer una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero para eso tiene que quitar, y nosotros tenemos que quitar lo de esta tierra. Porque si nosotros no dejamos lo de esta tierra, estamos todavía prendidos, decía un pastor, todavía agarrándolo de este mundo. Las cosas de este mundo a veces son buenas, son de bendición, pero cuando usted las usa en la forma que Dios estableció. Dios no es un Dios que desea que sus hijos sean pobres o que vivan en la miseria. Dice que Abraham, Dios lo bendijo en la tierra, el producto de tierra, producto de animales, oro y plata, y su descendencia también, o sea, Isaac y Jacob. Por eso Jacob, cuando peleó con el ángel de Dios, él dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Porque él sabía que la bendición de Dios no era temporal, sino era eterna. Por eso cuando su hermano Esaú vino del campo con hambre, le dijo, dame de ese guiso que has guisado, se mira sabroso, traigo hambre. Digo, sí, pero dame la bendición. Dios a través en la tradición judía, el primer hijo era el que recibía la bendición de Dios, no la bendición del hombre, la bendición de Dios. Por eso, si usted estudia la palabra, dice que cuando ellos iban a nacer, Jacob detuvo a Esaú para que no saliera primero, para él salir primero. ¿Por qué? Porque yo creo que por instinto él sabía de las bendiciones. Muchas veces, y yo oigo a personas que dicen, Dios, o sea, Jacob le quitó la bendición. No, no se la quitó. Porque dijo, la palabra dice que cuando iba a nacer, Dios ya lo había profetizado, dice, el menor será mayor que el primero. ¿Por qué? Porque sabía que Saúl iba a despreciar la bendición. Y todos los que despreciamos las bendiciones de Dios en esta tierra, hay un resultado que tiene consecuencias. Por eso hay que buscar las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios son especial para cada uno de nosotros. Yo termino con esto en 1 de Pedro 2:9. Si hojeamos la Biblia, nosotros encontramos muchas bendiciones de Dios. Amén. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que Dios en el matrimonio estableció al hombre como sacerdote para bendecir a su familia y para presentar las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué sucede en los tiempos en que estamos? Decía un pastor años atrás, decía, lo que vemos en nuestras congregaciones o en la iglesia son más hermanas que hermanos. ¿Dónde están los hermanos? ¿Trabajando? No.
especialmente aquellos que les gusta divertirse al estilo el mundo, están en la casa haciendo lo que les place. Yo no le voy a decir qué, usted imagínese, pero Dios ha puesto al hombre para bendecir a su familia, a su esposa, a sus hijos y para que enseñe el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios que cambia, que transforma y que nos da y nos trae las bendiciones y las misericordias de Dios. Dios es bueno, Dios vive y Dios es fiel. No es hoy, no es mañana, es hoy. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel y gracias porque tus misericordias son las que nos tienen aquí, escuchando y compartiendo lo que tú nos has dejado a través de tu palabra. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra permanece y tu palabra es fiel. Ahí donde está usted, si usted no ha encontrado o recibido las misericordias de Dios, es el momento. Dios es amor y Dios es fiel y Dios mandó a su Hijo para que a través de su Hijo todos, no yo, no la hermana, sino todos recibiéramos lo que Él nos dejó a través de este libro sagrado. ¿Cómo puede recibirla? Solamente con decirle al Señor, Señor, no te conozco, pero yo sé que no soy bueno, soy pecador. Señor, perdóname. Señor, te entrego todas mis vidas, todos mis pecados y hazme una nueva creación, un nuevo hombre que glorifique y alabe tu nombre. Señor, desde este momento déjame vivir esa vida en tu misericordia, porque tus misericordias son eternas. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias por perdonarme. Y si usted ha hecho esta oración, recuerde, usted ha entrado a las promesas de Dios, pero tiene que disfrutarlas a través del conocimiento de la palabra de Dios. Yo le animo que comience a leer la Biblia y usted va a saber qué es lo que tiene Dios para usted y lo que tiene Dios para mí. Que Dios me los bendiga y que tenga un feliz domingo. Más le recuerdo que escuche estos estudios o estas enseñanzas a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Que tenga un feliz domingo.